Acabamos de tener un live con Jungkook, Jin y Taehyung, y para cualquier persona que de verdad disfruta ver a BTS siendo ellos mismos, con su dinámica natural, sus bromas y su forma real de interactuar, fue un momento entretenido y hasta tierno. Verlos juntos después de tanto tiempo siempre emociona, porque se nota la confianza, el cariño y la historia que tienen como grupo. Pero como ya se volvió costumbre dentro del fandom, ese momento no duró mucho en ser arruinado por un sector específico, los Taekookers más intensos, que una vez más decidieron manipular todo a su conveniencia. Lo primero que hicieron fue empezar a circular traducciones que no eran traducciones, sino interpretaciones totalmente forzadas. No solo tradujeron lo que quisieron, sino que además eliminaron partes completas de la conversación, especialmente todo lo que decía Jin, porque claramente su presencia y sus comentarios no encajaban con la narrativa que querían imponer. Jin literalmente fue borrado de muchas de esas supuestas traducciones como si no hubiera estado ahí, cuando en realidad fue una parte activa del intercambio. Según estas personas, Taehyung estaba diciendo que ya había dormido en la cama de Jungkook, que la cama de Jungkook era suya, que Taehyung iba a dormir con Jungkook y que Jungkook aceptaba feliz, sonriendo. Diciendo que no podía manejar la situación. Incluso llegaron a decir que Jungkook estaba encantado con la idea. Todo eso es completamente falso. No es que esté mal interpretado, es que directamente no pasó así. Son mentiras, exageraciones y frases sacadas de contexto que no coinciden con lo que realmente se dijo en el live. Ahora, vamos a lo que de verdad ocurrió, sin inventar situaciones que no existen. Durante el live, Taehyung comentó que iba a dormir al lado de Jungkook. No fue una confesión romántica ni nada parecido. Fue un comentario lanzado en medio de la conversación. Jungkook respondió de inmediato y de forma muy clara que no podía hacer eso. No dudó, no lo pensó, no sonrió aceptando, simplemente dijo que no. Después de eso, Jin intervino diciendo que entonces él dormiría entre los dos, claramente en su típico tono bromista, como suele hacer para aliviar el ambiente o sumar humor a la charla. Luego Taehyung intentó disculparse con Jungkook, pero Jin lo interrumpió diciendo que su opinión no era importante. Esto, otra vez, fue claramente una broma, parte del juego verbal que suelen tener entre ellos. Taehyung respondió que era porque la opinión de los Seong era más importante, siguiendo el mismo tono relajado de la conversación. Jin entonces comenzó a contar algo relacionado con cuando llegaron ese día, pero Taehyung lo interrumpió diciendo que ya venían preparados mentalmente, lo que provocó que la charla siguiera fluyendo de manera desordenada, como suele pasar en los lives. Jin retomó la palabra y volvió a mencionar lo de estar al lado de Jungkook, juntos, y una vez más Jungkook volvió a negarse, diciendo que no. O sea, Jungkook se negó más de una vez, de manera consistente y clara. En ningún momento dijo que aceptaba dormir con Taehyung. En ningún momento insinuó que quería hacerlo, y mucho menos mostró incomodidad por negarse. Simplemente estableció un límite, algo totalmente normal y sano. Y es muy importante recalcar esto, que Jungkook diga que no lo hace maleducado, grosero ni frío. No significa que no quiera a Taehyung, ni que haya tensión entre ellos, ni absolutamente nada de lo que algunos quieren insinuar. Simplemente no quería compartir su espacio en ese momento, y eso es completamente válido. Jungkook siempre ha sido alguien que cuida mucho su espacio personal y sus tiempos, y eso no debería ser motivo de ataque ni de teorías raras. Además, no es ningún secreto que Jungkook se comporta diferente dependiendo de con quién esté y del contexto. Ya lo hemos visto claramente en contenidos como Are You Sure, donde comparte espacio con Jimin sin ningún problema, incluso mostrándose cómodo, relajado y feliz. Ahí se ve claramente que no es que Jungkook odie compartir o que sea distante en general, sino que simplemente decide con quién y cuándo se siente cómodo. Y eso está bien.
Nadie está obligado a actuar igual con todas las personas. Lo realmente molesto de toda esta situación no es el live en sí, sino la constante necesidad de algunos fans de manipular absolutamente todo. Manipulan traducciones, manipulan gestos, manipulan silencios y hasta borran a miembros completos, como Jin, solo porque no encajan en la historia que quieren contar. No les importa desinformar, no les importa generar conflictos dentro del fandom, ni incomodar a los propios miembros con narrativas falsas. Todo vale con tal de alimentar su ship. Al final, estas actitudes no solo distorsionan la realidad, sino que también le quitan lo bonito a momentos que deberían disfrutarse tal como son. BTS interactuando como amigos, como familia, con bromas, límites y confianza. No hace falta inventar nada, no hace falta forzar nada. La dinámica real ya es suficiente, pero mientras sigan existiendo personas que prefieren una fantasía antes que la realidad, lamentablemente este tipo de situaciones van a seguir repitiéndose. Ahora hay otro momento del live que los Taekookers sacaron completamente de contexto y que también empezaron a usar para armar su narrativa de siempre. Fue cuando Taehyung dijo que la casa de Jungkook era la suya, y automáticamente empezaron a decir que Jungkook lo confirmaba, como si se tratara de algo íntimo o exclusivo entre ellos dos. Pero otra vez, el problema no es lo que se dijo, sino cómo lo manipularon y recortaron para que pareciera algo que nunca fue. Sí, Taehyung dijo esa frase, pero el contexto real es totalmente diferente a lo que ellos andan difundiendo. La conversación no iba por un lado romántico ni de novios, sino por un tema completamente grupal. Taehyung comentó que la casa de Jungkook no la había ganado solo él, sino que la habían ganado todos juntos. Es decir, se refería al esfuerzo colectivo del grupo, al dinero que ganaron trabajando como BTS, no a que él tuviera algún tipo de derecho especial sobre la casa de Jungkook. Jin respondió enseguida confirmando que eso era verdad, reforzando la idea de que todo lo que tienen es resultado del trabajo en conjunto. Jungkook reaccionó de inmediato siguiendo esa misma lógica y dijo que entonces la casa de los demás también era suya. O sea, estaba hablando en términos de lo que es tuyo también es mío, pero en un sentido grupal, no personal ni romántico. Taehyung. De hecho, fue el primero en bajar esa idea diciendo claramente que la casa de Jungkook era de Jungkook y que la suya era suya. Ahí se acababa cualquier intento de interpretación rara, porque él mismo marcó que cada uno tiene lo suyo. Aún así, Jungkook siguió bromeando y diciendo que la casa del Jeong era su casa y que su casa era la casa del Jeong. Pero cuando decía Jeong, no se estaba refiriendo solo a una persona, sino a todos los miembros mayores, a todos los chicos. Todo el contexto era que, como grupo, sienten que lo que lograron es compartido porque lo consiguieron juntos. No estaba hablando de vivir juntos, ni de compartir casa de manera literal, ni de nada exclusivo con Taehyung. Era una charla relajada, con bromas, típica de ellos. Jin volvió a intervenir y cerró la idea diciendo que todo era compartido, reforzando nuevamente el concepto grupal. Y para seguir con la broma, Jungkook dijo entonces que compartieran todos los códigos de las puertas de cada uno. Claramente, eso fue dicho en tono de chiste, no como una propuesta real ni como una insinuación de convivencia secreta. Era humor más. Pero, como siempre, los Taekookers decidieron ignorar completamente las palabras de Jin y también las partes donde Taehyung y Jungkook dejan claro que cada casa pertenece a cada uno. Borraron el contexto grupal, eliminaron a los otros miembros de la conversación y redujeron todo a un supuesto momento de novios, porque necesitan aferrarse a cualquier frase suelta para alimentar su fantasía. No les importa que la conversación completa diga otra cosa, ni que el propio Taehyung aclare que cada casa es de su dueño.
Al final, lo que hacen es transformar una charla normal, basada en el compañerismo y en el hecho de que BTS construyó todo juntos, en algo que nunca fue. Ignoran a Jin cuando no conviene, recortan frases, exageran bromas y las sacan de contexto para hacer creer que hay significados ocultos que simplemente no existen. Es agotador ver cómo cualquier interacción natural entre los chicos termina siendo manipulada de esta manera, cuando en realidad solo estaban hablando de su esfuerzo como grupo y bromeando entre ellos, como siempre lo han hecho.